la guerra contra el Wyrm y los intentos de detener a la tejedora se extienden a lo largo de los 5 continentes. Y quizás un antiguo enemigo haya vuelto. Hoy, en las pantallas, suplementos de Hombre Lobo 20 aniversario. Buenas a todos a un nuevo vídeo en el que voy a reseñar suplementos de Hombre Lobo 20 aniversarios, concretamente Rabia por el Mundo y El Desollador. Antes de que digáis nada, de Rabia por el Mundo yo tengo esta edición, que es la edición retapada. He dicho varias veces, y esto se ha comentado miles de veces, las ediciones retapadas realmente no merecen la pena de ningún juego, ¿vale? Ni de ningún juego. Yo tengo toda la edición Hombre Lobo 20 aniversario retapada, incluido el básico con las tapas metálicas, la edición intermedia, pero porque para mí Hombre Lobo no es un juego. Para mí Hombre Lobo tiene muchos más significados. Es como, por ejemplo, si saliera una edición retapada de RuneQuest o de Leyenda de los Cinco Anillos o de Ars Magica. Son juegos que, por lo que se han significado para mí como jugador y como persona, tienen un significado mucho más profundo. Entonces, comprar, yo que sé, cualquier juego nuevo con una portada alternativa que no tiene ese elemento emocional, sinceramente no lo aconsejo. O sea, cada uno hace con su dinero lo que quiera, pero no lo aconsejo porque los contenidos son exactamente los mismos y realmente son ediciones que propiamente dichas en sí mismas no merecen mucho la pena. No vas a encontrar nada así, vale, este tiene el marcador de tela, tiene los cantos de un material especial, no me acuerdo cómo que es, porque no es exactamente dorado, y tiene la portada en esta imitación de cuero. Pero seamos sinceros, no merece la pena el sobrecoste. Habitualmente valen aproximadamente el doble de los libros habituales. Y tampoco es que, salvo el de Pentex, en Hombre Lobo no hay una gran diferencia. O sea, no es como D&D, pero es que en D&D tampoco las portadas alternativas valen más. Es meramente una portada alternativa, ¿no? En el mundo del cómic es como cuando sale una edición para una tienda o para un evento y sale una portada alternativa hecha por otro autor. No tiene nada que ver. Entonces, antes de que entre en polémica con el tema de las portadas alternativas, esto solamente merece la pena en cualquier juego por esto. Por ejemplo, el Conan 2 de 20 de Modicius tenían portada alternativa. Para mí, Conan significa mucho, pero yo compraría una portada alternativa en las novelas, no en el juego de rol. El Liminal también había una portada alternativa azul que sinceramente por el sobrecoste no merece la pena. Sin irme más lejos, Vampiro 20 aniversario tiene ediciones alternativas, Mago igual. Yo en Mago tengo la edición ramplona, pero tengo un amigo mío que tiene la super deluxe brutal. Entonces esto depende mucho de lo que te quieras gastar en el juego, pero para mí solo tiene un sentido si tienes una implicación emocional en el juego que va a algo más que lo que está escrito dentro. Esto yo lo tengo con Hombre Lobo y por eso me he comprado estas ediciones. Y bueno, antes de nada vamos a ver el libro Rabia por el Mundo y vamos a dejar Desollador para después, porque veréis el cartelito de spoiler por si acaso no queréis enteraros. Pensaba hacer Desollador primero y que fuerais para adelante, pero como al fin y al cabo la despedida yo digo gilipolleces, tampoco vais a perder nada. Bien, Rabia por el Mundo. Rabia por el Mundo es un suplemento que viene a ser como el Vampiro Companion que salió para 20 aniversario, tanto para normal como para oscura. Pero no. O sea, en el Vampiro 20 aniversario, el Companion tiene una historia detrás de por qué lo crean bastante peregrina. O sea, no es un suplemento planificado per se, ¿vale? Es un suplemento en parte acordado con los fans para saber qué salía. Rabia por el Mundo es distinto. Rabia por el Mundo sí es un suplemento ya pensado para ser un suplemento de una edición. Esto va a pasar también en Vampiro a partir de precisamente del Companion. Con el sitio del Companion, que salió en plataforma de Kickstarter. Así que bueno, aquí tenemos este libro que lo que nos hace es actualizar un poco puntos de vista a lo largo de todo el mundo. A mí es un suplemento que me gusta y me disgusta. O sea, hay un esfuerzo muy claro por parte de White Wolf de sacar, White Wolf, Onispad, de sacar Hombre Lobo de Norteamérica, pero se queda a medio camino. Creo que no está todo lo bien que podría, pero es una buena declaración de intenciones, algo que creo que se ha ido mejorando después.
aunque aún le falta un poquito. Es un elemento muy americanocéntrico. No me molesta especialmente porque al fin y al cabo es de donde son los autores y ellos escriben de donde quieren y donde conocen. Pero lo cierto está en que si tú quieres ambientar tus partidas fuera de Norteamérica, no vas a tener las cosas más simples. Además me lo pusieron en comentarios alguien. El tema étnico de los temas de las tribus de hombre lobo, o sea, tú puedes decidir no llevarlo así, ¿vale? Perfectamente, sin ningún problema. Puedes decidir que los Fianna no tienen por qué ser todos irlandeses. Pero lo cierto es que tienen un badaje interno muy fuerte hacia esas culturas. Yo soy partidario de que sí que es una elección más espiritual que de meramente, pues, como soy hijo de, yo que sé, de escandinavos, pues me toca ser cama de Fenris y me jodo. Pero hay un punto ahí que Hombre Lobo todavía no sabe sacar. Creo que en Exilio en ese punto es un juego bastante superior y veremos a ver cómo lo hacen en quinta. Pero viendo lo que han hecho en quinta con Vampiro, mi fe no está muy allá. Aunque el sistema de Vampiro quinta me encanta, la ambientación es lo que a mí me ha fallado y lo que va a hacer, lo he dicho varias veces, que yo es raro que compre algo más de la línea, a menos que cambie bastante. O sea, si saliera el último, el de los cultos de la sangre en español, me lo podría llegar a plantear. Pero es bastante poco probable. Bueno, aquí tenemos este Rabia por el Mundo. Tabla de contenidos. Territorio de caza. Bueno, hay que tener en cuenta este suplemento está escrito como en primera persona, ¿vale? Es alguien que está viajando por el mundo y nos está contando un poco por encima de lo que ocurre, ¿no? Nos habla de un mundo agonizante, todo este tema de que el mundo se está yendo a tomar por culo por culpa de los seres humanos. Crónicas de clan, o sea, esto es un poco entrar un poco en el tema de los personajes experimentados, abarcar el mundo entero. Y entramos en el capítulo 1, vida entre guerreros, en el que tenemos esta historia de esta persona que está entrando, vida diaria, organización de un túmulo, cómo se organizan los distintos clanes de hombres lobo, no tribus, clanes. El clan, la tribu, el clan es básicamente todos los que están alrededor de un túmulo. Por ejemplo, en mi caso era el clan de Dulac. Y la tribu es pues los Fianna, colmillos plateados y todo ese tipo de cosas. Nos van a hablar un poco por encima de cómo van funcionando, que hay diferencia entre tribu y clan. Hay que tener en cuenta además que antiguamente eran más habituales que todos los clanes fueran de la misma, un clan fuera de la misma tribu. O sea, formados por miembros de la misma tribu, pero con tiempos modernos ha habido más multiclan, más multitribu dentro de los clanes. Interludio, bueno, eso en Apocalipsis, pues al fin y al cabo es algo que empieza a ocurrir en el siglo XX y, bueno, a partir del siglo XVII, XVIII, y bueno, pues esto nos van a verlo, ¿no? Interludio, conversaciones con la oscuridad, ley y justicia. Básicamente este capítulo nos trata mucho de cómo funciona dentro de los Hombre Lobo todo el tema de sus comunidades internas, ¿vale? Cómo funcionan dentro de los hombres lobo con los propios hombres lobo. La vida del túmulo, cómo se llevan, cómo se reúnen, qué puestos puedes tener, cómo se estratifica, relaciones con otros, relaciones dentro, fuera. Algunos ventajas que tienen que ver con la reputación dentro, el cargo que puedes ocupar. Por ejemplo, la persona que se dedica de guardar las reliquias del clan, la persona que se dedica a llamar para que se hagan los rituales del clan, el cuidador de la tierra, que viene a ser alguien que se dedica a explorar la zona fronteriza. O sea, todos los que son las posiciones dentro. Esto es algo que nos viene muy esbozado en el manual básico, pero que venía bastante más en un suplemento, y aquí hablo de memoria, que creo que se llamaba Guardianes de los Túmulos, que nos hablaba muchísimo de esto. Esto, si tú quieres crear tu propio clan, como fue en mi caso con el clan de Dulac, viene muy bien. Y si quieres interpretar a los hombres lobo más allá de pasar a Crinos, matar fomorianos y partirte la cara con lanzarte la espiral negra, si buscas eso, pues este capítulo es innecesario. Pero si le quieres dar ese tono de color, ese elemento de enseñar que los tribus de hombres lobos son algo más que crinos psicópatas que solo quieren matar, este capítulo es brutal, es muy bueno porque hace una recopilación de un montón de material que estaba muy disperso en algunas ocasiones y lo actualiza un poco los tiempos modernos. A mí me ha gustado mucho este capítulo.
Aunque también he de decir que fue... En los foros está un poco criticado. Veo que está más criticado por aquellos que no se acercan. O sea, tienen un acercamiento limitado a Hombre Lobo. Al decir limitado es que no es un juego de cabecera del mundo de tinieblas, sino que tiene un acercamiento que les gusta y tal, pero que no se quedan demasiado tiempo en él. Y por la gente que se queda demasiado tiempo en él, que se le critica de que recopila un montón de cosas que realmente ya sabemos. Pero creo que para una persona que no está en el punto intermedio, o incluso una persona veterana que no quiera consultar 40 libros, si quiere buscar al que se dedica un cargo muy concreto, pues está bastante bien, ¿no? Nos hablan aquí de Totes del Clan, o sea, es un capítulo, yo os digo, muy bueno, por muy criticado que esté. En el que nos habla, por ejemplo, de los espíritus que protegen el clan, de todos los elementos totémicos. A mí particularmente es algo que me gusta bastante, aunque reconozco que puede saber un poco a que tiene 35 páginas dedicadas a algo que ya te dicen con mucho menos detalle en el básico. Pero yo creo que esto es lo que tiene que hacer un suplemento, expandir las cosas que en el básico no puedes explayarte. Esto está bien. Para mí hay dos elementos claves que tiene que tener un suplemento. O bien expandes algo que en el básico no te ha dado tiempo a hacerlo, o bien propones un estilo de juego o un estilo de historias que con el básico no podrías hacer o no tienes el soporte suficiente para hacer. Este caso es el más del primero. Este suplemento detalla bastante bien y le da mucho más entidad a elementos que en el básico apenas pueden dedicarle unas pocas palabras, porque tienes que dedicarle 100 páginas a hablar de los dones, y entonces no puedes dedicarle pues las 35 páginas que necesitas para poder entender esto. No lo veo mal. Y entonces, ¿por qué no lo metes en el básico? Porque entonces el básico te sale una cosa como mago que es inmanejable porque tiene 800 páginas. O sea, un libro tiene que tener una cantidad de páginas manejables. Y a partir de las 250 empiezas en el momento en el que el libro empieza a dejar de ser útil. Esto, por ejemplo, en la Génesis se puede ver bastante bien. El primer capítulo es la tejedora, porque aquí está dividido el resto del libro como en 3 partes. Lugares que domina más la tejedora, lugares que domina más el Weir y lugares que domina más el caos. Porque, aunque no lo parezca, los tres, o sea, los hombres lobo luchan más por el caos. Y de hecho, las furias negras son las paladinas del caos, ¿no? Y por ejemplo, los moradores del cristal piensan que la tejedora es una aliada y no una enemiga. Estos son cuestiones aparte, pero todos luchan más o menos con el caos, ¿no? Pero porque es el bando más perdedor. O sea, para restaurar el equilibrio tienes que ayudar un poco al que más va para atrás. Pero en realidad, exceso de los tres es malo. Exceso de caos es malo, exceso de tejedora es malo, exceso de Weir es malo. ¿Qué pasa? En nuestro mundo tenemos, según desde el punto de vista, un exceso de tejedora y un exceso de Weir. En el cual son... De hecho, lo que hay es una enorme falta de caos. Principalmente porque como el Weir no ha estado cortando las redes de la tejedora y ha decidido ir extender él en lugar de ayudar a los dos a mantener el equilibrio, pues claro, la tejedora ha podido crecer demasiado y el Weir, que ya era potente de por sí, se ha convertido en la aberración que es. Bueno, aquí tenemos el capítulo de la tejedora, en el que nos habla un poco de cómo se comunican los hombres lobo a nivel mundial, cómo van las herramientas de la tejedora. Nos hablan un poco de escenarios, todos los nos van a hablar. Aquí nos hablan pormenorizado de la ciudad de Pittsburgh. Particularmente como... Esto seguro que para alguien que habita ahí es genial. Pero yo no conozco Pittsburgh, así que se me queda un poco allí. Y además está escrito en primera persona. Es alguien que nos está contando cómo está Pittsburgh. Igual que es alguien que nos habla cómo está Shanghái. Shanghái tiene un poco más de interés porque venía descrito parte de él en material viejo del mundo de tinieblas. No sé si Pittsburgh, la verdad, también lo estaba. Con lo cual, Shanghái vemos un poco cómo ha evolucionado. El Cairo igual, que estaba en Egipto, rabia por Egipto, que era un suplemento del año del escarabajo bastante más interesante de lo que parece, aunque para mí le falta algo de empaque. A mí mi favorito es Rusia. Creo que Amazonas está muy bien. Rabia por Egipto no estaba mal, pero para mí me fallaba un poquito. Creo que hubiera funcionado mejor como regional para Raíz. Pero en fin, mejor que el de Islas de Poder, que ese me decepcionó muchísimo.
Pero bueno, aquí tiene cosas que, además aquí es donde se nota el trabajo especial en lugares como el Cairo, ¿no? Donde se nota realmente el trabajo por parte de Onispad de hacer algo. Porque nos habla mucho de la primavera árabe y todo el levantamiento. Lo que pasa, y se nota mucho el momento donde está escrito, que le da a la primavera árabe una importancia que por desgracia no ha llegado a tener. La primavera árabe es un movimiento que, si lo viviste en el momento, fue bastante esperanzador, un movimiento muy interesante, pero que desgraciadamente no ha tenido la implicación que debería haber tenido en el mundo. Digamos que se ha quedado como a mitad de camino. O sea, esto está bien porque era un movimiento que desde mi punto de vista probablemente no estaba destinado a funcionar, sino que está destinado a que, que tenga un eco que sea escuchado para cuando realmente se esté preparado para avanzar en las sociedades de Oriente Próximo, Norte de África, cuando estén, porque ahí sabemos que hay una serie de problemas de conflictos, de gobiernos, hablaría de poco democráticos, pero es que, bueno, no me quiero meter en pantanar, pero es que tampoco, o sea, regímenes más duros. Porque es que yo considero que ni siquiera en Europa vivimos en auténticas democracias, ¿no? Para mí la democracia es democracia directa, vivimos en regímenes parlamentarios, pero bueno, eso es otra cuestión muy alejada del nivel de este vídeo. Seattle. A mí, Seattle, como lo conozco un poco más por cosas que he leído, pues me llega un poco más profundo, pero que tampoco hay un exceso de ciudades americanas, anglosajonas en general. Londres también estaba muy descrito en el viejo mundo de tinieblas. A mí Londres es una ciudad que ni me va ni me viene, no me gusta nada como ciudad. Y a continuación, bueno, pues nos siguen hablando de elementos mecánicos en los que nos hablan de distintos personajes, distintos fetiches. O sea, cuando acabamos todo el capítulo nos hablan de algún personaje importante con su historia, fetiches principalmente dedicados al poder en el que estamos. Como veis aquí, pues por ejemplo aparece un buscador de perfiles, un videoteléfono, o sea, fetiches relacionados con la tejedora. Tótems relacionados con las ciudades o lugares donde son poderosos la tejedora. Aquí me gusta mucho, ¿no? Porque este es un clásico, que es el espíritu del poderoso dólar. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Hay una serie de tótems de este estilo que salían en los libros del Rehuesos y del Morador del Cristal. Es Madre Ciudad, Padre Ciudad. Este creo que salía en el Axis Mundi, ¿no? El padre de la ciudad de Pittsburgh, el padre de la ciudad de Shanghái. Ya os digo, dedicados un poco a más afiliados con la tejedora que con el caos, o con Gaia, que es lo que solemos tener. Caos, un poco igual, ¿no? Nos habla un poco, en esta ocasión, con una serie de cartas. Y pasamos de nuevo a descripciones de lugares. Minnesota, todos estos estados bastante legendarios del mundo de tinieblas. Minnesota, yo es otro lugar que conozco ligeramente porque es un estado que por las condiciones geográficas y de temperatura que tienen, cuando he dirigido en Estados Unidos muchas veces, no Hombre Lobo, sino otros juegos, Minnesota, a mí en los lugares fríos, como para mí me causan cierta ansiedad, no me gustan los lugares fríos, pues Minnesota es uno de esos lugares que sí que uso, ¿no? Porque para mí tiene un elemento casi entorno posapocalíptico. A mí, por ejemplo, cuando ponen los apocalipsis como un montón de desiertos, lugares donde hace mucho calor, y digo, pues tampoco se vive tan mal, ¿no? A mí me da un poco más de miedo y más de intríngulis en los lugares fríos, ¿no? Los lugares nevados y ese tipo de cosas. Parque Nacional de Yellowstone. Bueno, este es un... Nos hablan de nuevo en general. Siempre nos ponen lugares de interés, amenazas, recomendaciones. Aquí nos hablan del espíritu de Yellowstone. Yellowstone es un espíritu bastante jodido, en el que hay que apaciguar de vez en cuando. Está bien. Península Ibérica. Este es uno de los lugares que veo que falta un poquito de información, ¿no? Porque no se habla del todo de la recuperación del lobo en España, aunque claro, eso es porque le tienen que dar ese tono un poco gris y te dicen que bueno, se ha avanzado muchísimo en la península ibérica, pero que todavía se tiene mucho que hacer, ¿no? Es decir, que la península ibérica veis que le dedica técnicamente nada, ¿no? Aunque nos habla de lugares interesantes.
tanto de España como de Portugal. Australia, también es que como existía el Rabia por Australia, pues funciona bastante. Yo ese no me lo he leído, así que no sé exactamente las diferencias. Pero bueno, también otros de sus lugares interesantes. Lo que pasa es que le pasa a la península ibérica. O sea, me pones la ciudad de Londres, el estado de Minnesota, que son lugares... Bueno, el estado de Minnesota pequeño no es, pero luego me pones la península ibérica, que son 2 países, y luego me pones un país que es del tamaño de un continente en 2 páginas. Bueno, pues sinceramente, también nos viene Etiopía. Esto está bien porque sobre todo si vamos a jugar con la alianza de feras africanos, que veremos en el próximo vídeo cuando hable del suplemento. Etíope creo que está muy bien para dirigirlo. Luego tenemos Asia Central, otro de estos lugares. Yo os digo, hay muchas buenas declaraciones de intenciones, pero poco. Aquí nos habla mucho de muchas consecuencias de lo que ocurrió en la guerra de Rusia. La guerra de Rusia era un suplemento de ediciones anteriores, el primero, creo recordar, si no es el primero, es el segundo libro que se describe una zona, porque en Rusia se había fracturado, se había aislado y no se podía ir a Rusia, no se podía salir ni entrar por la Umbra. Entonces, porque estaban ahí unos ejércitos de Baba Yagas, unos ejércitos dirigidos por Baba Yaga y también por otras entidades bastante chungas, en el que había una lucha constante entre los hombres lobo contra este ejército, digamos, invasor. Y aquí nos hablan un poco de cómo están estos dos bandos. Está bastante bien. Chernóbil, yo dirigí partidas en Chernóbil, ambientadas en Chernóbil, de hombre lobo. Me hubiera venido muy bien esto. Sé que se habla de Chernóbil en el manual de Rusia, pero yo el manual de Rusia solo he leído reseñas y he leído algunas cosillas sueltas porque los escaneos eran horribles en la época. Ahora tengo un scan bastante bueno, pero es que me da pereza leer en inglés un scan no muy bueno cuando tengo libros en español, en físico, bien. Entonces me da bastante pereza y material más moderno. Pero que bueno, pues nos hablan de la zona de Chernóbil, que creo que no necesita explicación lo que podemos encontrar. Me hubiera venido bien haber tenido esto. Y volvemos a las mecánicas con descripción de un personaje, algunos dones nuevos, ritos y fetiches relacionados un poco más, en este caso con el caos, perdona. Por ejemplo, pues aquí tenemos un túmulo, el de la roca de los asesinos de la península ibérica. Nos describen algunos túmulos. Está chulo. Y por último el Weird, ¿no? También nos lo he escrito en primera mano. Cuando vamos a Luisiana, Estados Unidos. Luisiana, Estados Unidos. Bueno, esto es Baton Rouge. Luisiana es el lugar donde yo siempre dirijo el 99% de mis partidas en Estados Unidos desde hace años. Así que también me hubiera venido bastante bien. Nueva York. Este realmente fue el primero regional, el Rabia en Nueva York. De hecho, el clan, aparecía el clan por defecto, era el de Nueva York, en el básico, los básicos viejos. Pues aquí vemos un poco qué ha pasado con eso, con la... no me acuerdo, los hijos de la séptima generación o algo, un tema bastante chungo que tenía que ver con niños y tal. Pues aquí vemos un poco cómo han podido evolucionar las tramas. El problema radica, y pasa en todos los capítulos, que al estar escritos como en primera persona, alguien te está contando, falta un poco de objetividad en algunos lugares. Aquí tenemos la presa de las tres gargantas en China. Esto no sé exactamente dónde está, pero me imagino que es el lugar donde se hizo la mayor presa del mundo, que se cargaron no sé cuántos mil pueblos para hacerlo y tal. No estoy seguro que sea eso, pero bueno, esa historia es bastante chunguilla. Volvemos a tener otro lugar de Rusia, esta vez más enfocado, un poco como Chernobyl. Le hacen el foco a un lugar. Botsuana, que bueno, pues ya os digo, me gusta que no sean todas ciudades americanas, aunque es verdad que a lo que no es América le suelen dedicar a países enteros. Aquí no, porque es Francistown, en Botsuana. Le suelen dedicar, y aquí pues le dedican una cantidad adecuada. Igual, mecánicas relacionadas con lo que hemos estado viendo. Y terminamos con el apéndice de Gaia, en el que vemos un poco cómo funciona el resto del mundo, como por ejemplo el Círculo Polar Ártico, en el que siempre nos dejaron esa especie de entidades que vivían bajo el hielo, primitivas. Pues aquí nos vuelven a hablar de ellas. Nos hablan mucho del Ártico también. Nos hablan de Tanzania y Kenia, donde está la alianza Simba, está dirigida por un señor de la guerra bastante chungo.
un Simba loco dedicado al Wyrm. Eso lo volveremos a hablar cuando hable del suplemento, porque esto es una de las grandes tamas que se querían hacer en 20 aniversario. Los Aljava, bueno, un montón de cosas dedicadas al Centroáfrica, porque ahí hay una trama bastante, o sea, le pusieron mucho empeño y hay una trama muy importante, pero que se escribe más en Radio por el Mundo y en las razas cambiantes. Y bueno, una serie de mecánicas y dones para esa zona del mundo. Yo os digo, el suplemento está bien, o sea, es interesante. Yo creo que es muy bueno para darte ideas de cómo funcionan los distintos lugares y para poder inspirarte, sobre todo inspirarte en hacer los tuyos propios. Aunque, bueno, hay lugares que están mejor o peor tratados. Yo creo que la península ibérica, como vivo en ella, lógicamente, me parece que le dedican poco para la importancia que puede llegar a tener. Lugares como se nota mucho el elemento de darle potencia a Centroáfrica por todas las tramas del Señor de la Guerra Simba. Luego tienes algunas cosas de Estados Unidos. Me gusta que se revisiten lugares míticos de ediciones anteriores. Para mí son menos míticos porque no les tengo tanto cariño. No he dirigido partidas en lugares oficiales en realidad. Jugué un poco en Vancouver y jugué un poco en... Me leí Egipto, me he leído Amazonas, me he visto por encima cosas de Rusia, pero a mí no tengo el enlace emocional que tiene con algunos lugares. Algo que se nota bastante que le quieren dar importancia. Pero bueno, el libro está bien. Yo no lo recomendaría porque mi recomendación real son los otros dos. O sea, lamentablemente es que los otros dos son tan buenos que este Rabia por el Mundo se empequeñece. Pero si lo que quieres es una visión general y quieres entender cómo funcionan los hombres lobo dentro de sus túmulos o cuáles son los campos de batallas y problemas a los que se suelen amenazar, este suplemento es muy bueno. ¿Qué pasa? Que el problema que tienes es que si quieres usar feras y si quieres usar la trama de Centroáfrica, necesitas razas cambiantes, que es un must. O sea, si te gusta Hombre Lobo, realmente es muy bueno. Y además, luego, si quieres enemigos, si quieres saber cosas del Wyrm, que va a ser probablemente el enemigo principal de tus partidas, es que el libro de el Wyrm de esta edición es que es buenísimo. Es que es tan bueno que palidece ante este. Y claro, si te buscas material en inglés, es que tienes a Umbra, que para mí también es imprescindible. Y bueno, lo demás ya depende sí un poco más del gusto, porque a mí me gusta mucho Kingfall, más que este. Y he oído hablar de, bueno, del Shattered Dreams, que me han dicho que, bueno, ese es un poco más... Es como este, depende un poco de por dónde vayan tus gustos, pero claro, como describe algo que en nombre lo poco que se ha descrito, y estaba el Breath of the Waste o algo así, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama en inglés, pero que sé que es un suplemento muy polémico, porque es donde empiezan las acusaciones a Onispad de transfobia. No lo he leído ni tengo entendido exactamente por dónde vienen, pero sé que en los foros es uno de estos suplementos que empiezan empiezan el movimiento que luego en Vampiro Quinta se les acusaría de nazis y todo esto. Empiezan ese suplemento Hombre Lobo. Pero como no lo he leído tampoco os puedo decir exactamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la aventura, así que va a haber spoilers. Así que os recomiendo que si la vais a jugar no la leáis, aunque ya sabéis que yo en las aventuras no le suelo dar un número demasiado grande de detalles. Así que os voy a dar unos minutitos para que podáis iros si queréis, mientras compruebo la cámara que está haciendo lo de las suyas, porque no, por algún motivo no me deja controlarla desde el PC y tengo que controlarla a mano. No me la enlaza, hay un problema de software, sé que tiene que ver con mi ordenador, que ya pues, mi ordenador está a punto de cumplir los 8 años. Y entonces pues tengo que cambiar la gráfica, tengo que cambiar la placa, tengo que poner un disco duro SSD. El sistema operativo necesita un apaño, pero es que tengo que hacer una copia de seguridad y todo. Así que bueno, probablemente, ya sabéis, en casa de herrero cuchillo de palo. Así que bueno, vamos a hablar del desollador. El desollador, ¿qué es esta aventura? Esta aventura es una aventura pensada y diseñada principalmente para introducir esta edición y hasta cierto punto dirigirla en jornadas. Significa que es una partida que puedes dirigir en una única sesión, pero si tú le quieres dar chicha a las cosas que aparecen, perfectamente le puedes dar bastante más chicha. Creo que un director de juego que trabaje bien, que le dé empaque a algunas de las situaciones que vienen, fácilmente podéis jugar entre 3 a 6 partidas con el material que viene.
Es curioso que estas aventuras vienen con un sistema de clasificación por parte de White Wolf del número de escenas, de X que van a dar, de cuántas pruebas físicas, mentales y sociales tiene, que no se vuelve, o sea, que solo han sacado 2. Esta y polvo al polvo. Entonces a mí me resulta un poco extraño este punto, que no se ha decidido usar más. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en El Desollador? El Desollador es una aventura en la que tenemos a Samuel Hyde, uno de los enemigos míticos del mundo de Hombre Lobo, en el que parece que va a resucitar. Y vuelve. He de decir que esto es un poco Vecna Life Again. Que sí, pero que no. Samuel Hyde, aunque puede llegar a aparecer en la partida, podría llegar, no trata de ello, pero sí trata de la tribu que él crea, los danzantes de la piel. Entonces, trata sobre el regreso y ascensión de los danzantes de la piel o posible ascensión. Entonces, a lo largo de todas las escenas nos van a ir hablando y los jugadores van a tener encuentros contra gente de esta facción, además de bueno, nos viene un montón de antecedentes, de cómo adaptar la historia, de un montón de datos, historias de PNJ. Me encanta porque le dedican mucho tiempo a los PNJs. Esto es lo que le voy a reconocer a la aventura que hace de forma excepcional. Le da mucho pie a los PNJs y al fin y al cabo una aventura, tal y como yo la concibo, para esto son PNJs. Cuando tú describes los planes y los acontecimientos que ponen en marcha la aventura y le das mucho pie a los PNJs, realmente le estás dando al director de juego que con 2 o 3 pinceladas a lo largo de la aventura puede dirigirla perfectamente. Aquí cada personaje está muy detallado, no solo con su descripción, sino con su idea de interpretación, qué busca, qué quiere y qué está haciendo. Y cómo actuaría un poco a lo largo de esto. Con solo este tipo de cosas puedes hacer la aventura. Casi no necesitas ni el guión, aunque viene bien. Pero aquí es donde está, para mí, la potencia y donde está lo grandioso de este suplemento. Se pasa mucho hasta que los personajes, que aunque parezcan solo un momento, te intentan describirlo lo mejor posible, por si quieres reaprovecharlo o por si pasa algo con él. Con lo cual, esto es genial. Nos hablan, por ejemplo, del espíritu del Minotauro, que es el encarna de los danzantes de la piel. Y bueno, ya os digo, le dedica muchísimo tiempo. Incluso personajes. Me extraña, porque incluso personajes que tú dirías, hostia, este es un combate contra 2 tíos ahí random, pues incluso te hablan un poco de. Les dan un poco de personalidad, o sea, no te dicen, enfrenta a los jugadores contra 2 fomorianos por jugador. No tiene nunca de eso. Cuando acude este tipo de cosas, hay un momento dado, hay una pelea contra unos danzantes de la espiral negra, en la que te dice cómo ha vestido cada uno, ¿no? Y puedes saber cosas. O sea, la aventura está. O sea, el desarrollo a mí no me termina de convencer. Pero es reconocer que todo lo que te crea alrededor, sí. Y eso lo hace muy bueno. Porque incluso yo juego muy mal partidas que no he dirigido, ¿vale? Esto os lo sabéis ya. Incluso, aunque no funcionen para ti bien la escena, como sabes cómo empieza, sabes hacia dónde va y sabes la motivación de todos los que están participando, puedes crear tu propio guión. Y yo os digo, me gusta. Me parece que es una aventura que, sin ser especialmente buena, tiene un montón de elementos que la hacen que esté excepcionalmente escrita y que sea muy, muy interesante de leer y como inspirarse para otros directores de juego. Está muy bien, está muy chula. Ya os digo, tiene todo este tipo de cosas, en el que tenemos un capítulo, una especie de prólogo opcional. Y después tenemos una serie de escenas que son obligatorias y una serie de escenas que son opcionales. Funciona un poco a plan videojuego o elige tu propia aventura, de que cuando los jugadores hacen algo se desencadenan los acontecimientos de la escena tal o pascual. Pero, y nos hablan un poco de cómo los danzantes de la piel están intentando atraer y hacer ascender al espíritu del Minotauro a encarnar y a convertirse en un problema real. Y tiene bastantes cosas. Hay algunos momentos bastante crudos,
me sorprende la crudeza. O sea, esto no es una aventura para todos los públicos. Hasta tal punto que no sé si a día de hoy un producto así podría... Sí, ¿no? Porque se han escrito aventuras similares. Pero no es un... En el mundo mainstream no se están viendo aventuras de este estilo. Es verdad que hemos visto algunas cosas como el Lamentations y algunos productos más en el territorio muy indie que tratan este tipo de elementos. Pero es que esta aventura es especialmente cruda, tanto en descripciones como en acontecimientos, que en un juego mainstream se está intentando crear un poco un elemento un poco más blanco, ¿no? Lo cual, la verdad, me sorprende bastante. Está bastante bien. Yo os digo, a mí no me ha gustado especialmente por lo que te están contando, que tiene escenas tal. Me gusta el fondo y me gusta sobre todo cómo está presentada y cómo ayuda al director de juego a dirigir esta aventura de forma muy sencilla. Así que bueno, por eso creo que merece la pena. El siguiente vídeo, ya hemos acabado, fuera spoiler. El siguiente vídeo vamos a ver Razas Cambiantes. Razas Cambiantes es un libro que podemos considerar que casi es un básico, en el que nos hablan de todos los feras. Después ya veremos el libro del Wyrm. A continuación ya veremos otros juegos. Lo que pasa, me he enterado de rebote un poco que hay algo preparado para uno de mis juegos fetiche. Entonces, a lo mejor podría llegar a pasar que la serie de Hombre Lobo fuera interrumpida por la reseña de otro juego. ¿De acuerdo? Así que eso, pero un poco depende un poco de los tiempos. Así que ya lo iremos viendo. Y yo recuerdo que está, aparte de eso, los directos de los lunes en los que me están colaborando conmigo, o yo estoy colaborando, como lo queráis ver, tanto Kaede como Turbiales. Y después tenemos el manido directo. Lo que pasa es que me han dado una idea de putísima madre que no puedo desaprovechar. Así que si logro montar la infraestructura para hacerlo, el directo que tenía planteado lo cambiaré, pero creo que va a ser más chulo. Lo que pasa es que exige un tiempo de preparación y de hacer cosas que no tenía planteados hacer aún. Pero claro, es que es muy buena. Es muy buena. De 10 a la persona que me ha dado la idea. Así que bueno. Por lo demás, soy Ezcardan. Nos vemos